Hola a todos, soy Debbie Monblatt. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Tzlil en el Medio Oriente, el programa donde aprenderemos en términos simples a entender el complejo Medio Oriente. Estamos acá hoy con Ofer Lashevitsky, periodista especializado en el conflicto israelí-palestino. Ofer, bienvenido. Hola, Shalom Debbie, muchísimas gracias. Un gusto estar aquí contigo en Tzlil. Hoy vamos a hablar de un tema que pocos realmente conocen, pero muchos dicen conocer. Cuando se habla del conflicto israelí-palestino, la mayoría de las personas que viven en países lejanos se quedan con los titulares vagos y fuera de contexto de muchas veces de los medios de comunicación y luego, en base a eso, forman una opinión tan contundente y tan desproporcionada al tamaño del conflicto y en comparación a todos los otros conflictos que existen en el mundo. Pero la realidad es mucho más compleja que eso. El conflicto tiene tantas complejidades que hay personas que pasan su vida entera estudiándolo y no terminan de entender todos los detalles del mismo. Hoy vamos a hablar de una de estas complejidades y es la política interna de los palestinos. Entender las facciones palestinas es clave para empezar a entender el conflicto, y después de la conversación de hoy con Ofer, vamos a salir con una imagen más completa y clara sobre este tema. Antes de empezar a desenvolver el tema, hay que aclarar que hoy en día hay dos territorios palestinos con liderazgos totalmente diferentes. Por un lado están las zonas A y B de Cisjordania, donde gobierna la Autoridad Palestina, liderada por el partido Fatah y encabezada por Mahmoud Abbas. Y por el otro lado está Gaza, liderado por Hamas, grupo denominado como organización terrorista por más de 70 países. Y por eso vamos a hablar cómo cada una de estas facciones llegó al poder en cada uno de estos territorios y luego vamos a pasar a hablar de las facciones que no controlan territorio, pero que sí tienen bastantes seguidores e influencia. Ofer, quiero empezar con Cisjordania, así que primero me gustaría si nos puedes dar un perfil general de Fatah, el grupo que encabeza la Autoridad Palestina y gobierna allí. Muy bien, a ver, ¿por dónde empezar? Creo que es importante empezar por la Autoridad Palestina y por Fatah. Fatah al final sigue siendo, a pesar de haber perdido protagonismo con los años, la fuerza dominante de la OLP, de la Organización por la Liberación Palestina. Fatah es el partido fundado, liderado por Yasser Arafat, y es quien lideró desde el principio, diría yo, desde el surgimiento del nacionalismo palestino, de la reivindicación ¿no? de la autodeterminación del Estado palestino a mediados de los años 60. Fue esta facción y esta línea política, ¿no? Más nacionalista, pero laicista, nada vinculada a la religión, como veremos. Por otro lado, quien dirige y quien define, ¿no? Las aspiraciones y la estrategia, ¿no? de, de este intento de alcanzar la autodeterminación, primero mediante el uso del terrorismo, de las armas, ¿no? Contra objetivos no solo en Israel, sino contra objetivos israelíes y judíos en todo el mundo. Fue em, Yasser Arafat estuvo, ¿no? detrás de la organización de sonados atentados terroristas, como los atentados de Múnich, ¿no? en los Juegos Olímpicos en los años 70, y otras facciones palestinas afines a Fatah, como el Frente Popular por la Liberación de Palestina, estuvieron al cargo de secuestros de aviones y otras acciones que llamaron a la atención de la comunidad internacional y pusieron el foco sobre el conflicto palestino-israelí. Fatah, su naturaleza ha cambiado muchísimo de lo que fue el Fatah de los años 70, 80, posteriormente en los años 90 con la creación de la Autoridad Nacional Palestina, que es este ente de gobierno autonómico que, como bien dices, controla hoy en día parte del territorio de Cisjordania, estas áreas A y B definidas en los acuerdos de paz de Oslo en 93, pero actualmente no tiene nada que ver Fatah con el partido fundado y liderado entonces por este mítico líder que mencionábamos, Arafat. Hoy en día Fatah es una fuerza controlada por Mahmoud Abbas, el actual presidente tanto de Fatah como de la Autoridad Nacional Palestina. Es un líder muy envejecido por edad y también por ideas y por conexión con su propio pueblo. La Autoridad Palestina es un ente muy desacreditado dentro de la propia calle palestina y la Autoridad Palestina es vista
por una mayoría de los palestinos en Cisjordania como un ente colaborador con la ocupación israelí, como ellos así lo consideran. Además, ha quedado muy desconectado de la realidad, de lo que realmente ocurre, de lo que realmente aspira su pueblo, y se ha quedado siendo una minoría elitista controlada por pocas familias que manejan muchísimos recursos, muchísimo dinero y cuya capacidad de influencia real sobre el devenir político del pueblo palestino es muy, muy escaso, a pesar de que sigue siendo el ente reconocido internacionalmente, la entidad a la que la comunidad internacional se refiere, con el interlocutor deseado con Israel para reprender unas negociaciones de paz que son inexistentes, lamentablemente, a día de hoy. Pero ya te digo, la naturaleza de este partido, de esta formación, cambia absolutamente y además deja de estar formalmente presente en otro de los territorios, que es la Franja de Gaza. Antes de pasar a a la franja de Gaza, ¿nos puedes contar un poco más a fondo sobre los acuerdos de Oslo, cómo se fundó la Autoridad Palestina y cómo se ven gobernadas las zonas A, B y C de Cisjordania, Judá y Samaria? Los acuerdos cuando se firmaron los acuerdos de paz de Oslo, cuando se gestaron, se firmaron en el 93, yo entonces tenía 5 añitos, am, y evidentemente no tenía el background y el conocimiento sobre el terreno que tengo a día de hoy, después de haber estado muchos años trabajando tanto en Israel como en los territorios palestinos, pero sí que tengo un flashes, ¿no? Vagos recuerdos, y es que tanto en mi casa como en la casa de muchos israelíes, entonces en Israel era mayoritario el sentimiento pro paz, favorable a la solución de los dos estados, que se veía venir, se veía muy cercana, muy factible. El liderazgo israelí, entonces bajo el primer ministro laborista Isaac Rabin, y los pasos que se dieron y ese famoso estrechón de manos entre Isaac Rabin y Yasser Arafat bajo mediación de Bill Clinton, ¿no? Aquella mítica foto fue un game changer, se dice en inglés, ¿no? Un cambio en las reglas del juego totalmente. Fue la primera vez que los palestinos oficialmente reconocieron el derecho de Israel a existir como un Estado judío y democrático, y fue la primera vez que Israel reconoció el derecho de los palestinos a tener la autodeterminación. Fue un cambio de reglas del juego y aquello se empezó a aplicar, ¿no? Se fundó esta Autoridad Nacional Palestina como resultado de los acuerdos de Oslo, que debía ser como el embrión, el gen, la creación de un gobierno palestino capaz de gestionar un Estado con fronteras, con fuerzas de seguridad, etcétera. Entonces eso supuso el retorno del líder palestino que estaba en la diáspora entonces, Yasser Arafat, que mencionamos, retornó triunfante a la Franja de Gaza desde Túnez, si ahora no recuerdo mal, donde estaba entonces instalado el liderazgo de la OLP, y se entregó a esta autoridad palestina primero como prueba de autogobierno la gestión de la ciudad de Gaza y la ciudad de Jericó en Cisjordania, y un año después, si no me equivoco, en el 94, se amplía la soberanía, la facultad de gestión de esta autoridad palestina, que crean unas fuerzas de seguridad propias con colaboración de Occidente, Estados Unidos, en cooperación con Israel, y lo que supone también sobre el terreno estos acuerdos de Oslo es la división de Cisjordania en estas 3 zonas administrativas. La zona A, que son las grandes zonas urbanas, donde están las grandes ciudades Nablus, Bethlehem, Ramallah, Hebrón, Jericó, etcétera, bajo pleno control tanto de seguridad como administrativo de la Autoridad Palestina. Luego las zonas B, que son circundantes a las zonas A, son poblados palestinos bajo control administrativo palestino, pero con potestad israelí de controlar la seguridad por parte del ejército. Y luego la zona C, que es un 60% de Cisjordania, bajo pleno control militar y civil israelí, y donde se concentran la mayoría de asentamientos judíos en Cisjordania, recordemos, considerados por la comunidad internacional y vistos por los palestinos como mm, un obstáculo para la creación de un Estado palestino en este territorio de Cisjordania. Esto es lo que ocurre a partir
de los acuerdos de Oslo, y esto en teoría es un plan que debe ir desarrollándose. Los palestinos deben ir ganando soberanía en Cisjordania, los israelíes paulatinamente retirándose, y luego, como todos sabemos, Yitzhak Rabin, asesinado por un fundamentalista judío por acusarle de hacer concesiones a los árabes, a los palestinos, ¿no? Lo asesinó, y por otra parte, Hamás, el otro grupo palestino del que ahora hablaremos, se encargó también de enterrar a bombazos los sueños de paz, haciendo volar por los aires autobuses en las ciudades, en Tel Aviv, en Jerusalén, en otras ciudades de Israel, en una campaña de atentados muy sanguinarios liderados por Hamás y también por la Yihad Islámica, y fue todo de la mano. Son los mismos elementos extremistas que entonces nos llevaron a derivar en esta esperanza de paz a un pozo de desesperación, de odio y de violencia. Todo esto empezó a gestarse entonces, en el 94, 95, 96, y son los mismos actores quienes a día de hoy dominan y condicionan el futuro político, militar, etcétera, de esta tierra tan convulsa. Ofer, ¿en qué contexto se funda Hamas? Jamás es muy interesante. Hay un libro de Tarek Bakoni, recomiendo muchísimo a todo el que esté interesado en el conflicto palestino-israelí. En general, lo que recomiendo también es, evidentemente, todos tenemos nuestra visión, nuestras ideologías y demás, pero igual que recomiendo muchísimo leer, por ejemplo, La Rebelión, que es el libro escrito por Menachem Begin, que fue el fundador del partido Likud, el partido central de la derecha israelí. Recomiendo mucho leer este libro para entender la naturaleza, de dónde viene la ideología, ¿no? Del Herut y luego del Likud y del movimiento sionista revisionista. Recomiendo a su vez leer este libro que mencioné para entender el origen y la naturaleza de Hamás, ¿no? Aunque en mi caso lo denoste, ¿no? Y sea totalmente contrario a mis valores y a mi visión de este lugar y del mundo, ¿no? Pero está bien leerlos para comprenderlos y entenderlos mejor. Jamás nace en un contexto, nace en la Franja de Gaza en el año 1987, al calor de la primera intifada. La primera intifada palestina ocurre tras un incidente en que un camión israelí de construcción atropella a varios y mata a varios civiles palestinos en la Franja de Gaza, y empieza una sublevación donde básicamente chicos con piedras en las manos empiezan a enfrentarse a tanques y jeeps militares israelíes. En esa chispa, en ese contexto, eso supuso la primera intifada. Hay que entender que supone el primer levantamiento violento, todavía no armado, violento del pueblo palestino. Recordemos que Israel gana apabullantemente la Guerra de los 6 días en 1967 y conquista los territorios de los Altos del Golán de Siria, Cisjordania de Jordania, la Franja de Gaza, entonces bajo control de Egipto, etc. Y desde el 67 al 87, los palestinos de Cisjordania y de la Franja de Gaza viven bajo una administración militar israelí. 20 años pasan en relativa calma hasta que ocurre este incidente y estalla esta, digamos, olla a presión. En este contexto nace el grupo islamista Hamás, que viene a ser una sucursal influenciada por los hermanos musulmanes de Egipto, ¿no? Que son organizaciones de beneficencia social, por así decirlo, que tratan de ganar influencia y transmitir su ideología en zonas muy humildes, muy pobres, y a través del establecimiento de redes de ayuda para los más necesitados, empiezan a diseminar y difundir y ganar adeptos a su ideología islamista. Jamás, a diferencia de Fatah, que de hecho se convierte en su principal rival y lo sigue siendo más allá de lo que ellos consideran la ocupación israelí o el ente sionista, del que sueñan eliminar, ¿no? Y así lo vimos en sus acciones el fatídico 7 de octubre de 2023. Jamás nace con la idea de la redención de Palestina, pero sobre todo desde un prisma islamista, ¿no? Palestina debe ser islámica o no será, ¿no? En la carta fundacional de Hamás, uno de sus
principales objetivos es la eliminación de lo que ellos consideran ¿no? el cáncer sionista, el Estado sionista de Israel, que es una realidad ficticia que tarde o temprano desaparecerá mediante la aplicación, mediante el uso de la yihad, ¿no? De la guerra santa contra los judíos, que son los ocupantes ilegítimos de lo que ellos consideran su tierra, que debe ser toda, ¿no? A diferencia de Fatah, que sí, a partir de los acuerdos de Oslo, acepta la legitimidad de los judíos de tener un Estado, jamás todo lo contrario. Nunca ha aceptado ni aceptará esta premisa. Jamás nace fundado por el jeque Ahmed Yassin y un grupo cercano de líderes religiosos. Y lo interesante es que no nace como una organización terrorista o con una organización con un aparato militar, sino que es algo que se desarrolla sobre la marcha y es cuando mencionaba antes. Yo diría que la primera intifada, si no recuerdo mal, acaba en el 93, al calor de los acuerdos de Oslo, y jamás a partir del 94, un año después, es cuando empieza a organizar y a ejecutar estos atentados suicidas, ¿no? Es cuando empieza a instruir a miembros de su formación, ¿no? Pues a construir bombas, chalecos suicidas. Entonces era una época en que los terroristas se inmolaban ellos mismos cargando chalecos cargados de bombas, ¿no? Y paulatinamente empieza a desarrollar este brazo armado, ¿no? Las brigadas Izzadin al-Qassam, empieza a crear células terroristas en Cisjordania y empieza a extender su influencia a Cisjordania en este mismo periodo temporal después de la primera intifada y sobre todo cuando jamás, que esto es muy interesante entender, logra el control sobre el territorio de la Franja de Gaza, que recordemos ocurre de un modo bastante turbio. Hay unas elecciones internas palestinas, de hecho las últimas elecciones democráticas palestinas en que los palestinos han podido votar, jamás sale la fuerza ganadora de estas elecciones internas en la Franja de Gaza y jamás decide tomar el poder por las armas y expulsar violentamente a la autoridad palestina, a Fatah. O sea, los miembros, funcionarios milicianos de Fatah son literalmente tirados de las azoteas. Se calcula que más de 400 integrantes de Fatah son asesinados a sangre fría en el golpe de estado de Hamas en Gaza y desde entonces Gaza es gobernada con puño de hierro en un régimen de terror realmente. Así me lo han expresado y conozco por las fuentes que tengo dentro de Gaza. Las historias son muchas y son duras, son crueles. Y es desde entonces donde Hamas también empieza a construir un pseudo ejército, ¿no? Que vemos cómo culminó, ¿no? Lamentablemente por el fallo de cálculo y por la soberbia del liderazgo político y militar de Israel, Hamas pudo hacer lo que hizo en el fatídico 7 de octubre, ¿no? Hamas es eso, nace como un germen ideológico que va extendiendo tanto su influencia como su carácter, ¿no? Y va mutando y acaba disponiendo, pese a no ser una fuerza que gobierna un estado, por así decirlo, acaba siendo una fuerza muy bien engranada, muy bien tejida, con rangos muy bien definidos militarmente, tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania, como sobre todo en la diáspora, donde los principales líderes de Hamas viven muy tranquilamente y han hecho fortuna a costa de la agonía, del sufrimiento del pueblo palestino y jamás ha logrado controlar, como decía yo, todos los elementos de la vida en la Franja de Gaza. No hay nada en la Franja de Gaza que no haya sido colmado, controlado, directa o indirectamente por Hamas. Todo lo que se movía ahí estaba bajo su tutela. Por tanto, ya te digo, y al menos antes del 7 de octubre y en los días posteriores, era la fuerza más popular entre la sociedad palestina, en Gaza y probablemente en Cisjordania. Ahora, dado el grado de destrucción que hay en Gaza por la guerra, que dura ya 2 años, como sabemos, por cómo ha cambiado todo, pongo en duda que jamás siga teniendo la misma popularidad que tuvo entonces en los días anteriores y posteriores al 7 de octubre. Y antes de seguir hablando de estos dos grupos dominantes, Hamas y Fatah, la Autoridad Palestina, quiero que hablemos de dos facciones que, aunque no controlan un territorio, son también influyentes en la sociedad palestina.
Empecemos por la Yihad Islámica Palestina. Ofer, ¿nos puedes contar cómo se fundó este grupo y cuál es su ideología? La yihad islámica, el año no te lo recordaré ahora, pero sí que tiene un elemento diferencial. La yihad islámica palestina ha sido directamente brazo armado, por así decirlo, de Irán en este conflicto. Ellos sí han tenido una influencia total desde Teherán, que sabemos que durante décadas ha construido este famoso anillo de fuego alrededor de Israel, ¿no? En el Líbano con Hezbollah, en Siria, en Gaza con la yihad islámica y también con Hamas. Hamas era una... Pese que Hamas también ha contado y ha sido armado por Irán durante años, Hamas es un grupo más diverso, es un grupo, ambos grupos, ¿no? Son musulmanes sunitas, cuando sabemos que el régimen iraní es un régimen musulmán chiita que teóricamente tienen poco a ver, incluso también están internamente en el mundo islámico enfrentados entre ellos, pero al final Irán y estos grupos armados palestinos comparten el mismo objetivo, que es la destrucción de Israel, ¿no? La yihad islámica palestina nunca ha tenido digamos, la relevancia, como has dicho tú en la introducción, no ha sido una fuerza de gobierno en ningún territorio palestino, simplemente ha limitado su existencia a ser un grupo terrorista, un grupo armado. Y lo curioso es que la yihad islámica palestina, además de haber sido un actor clave en los atentados, en los brutales atentados terroristas de la Segunda Intifada y de atentados durante los años, durante los últimos años, sobre todo contra y colonos judíos en Cisjordania. Lo interesante es que en la Franja de Gaza, si te fijas, por ejemplo, en las anteriores miniguerras, por así decirlo, antes del 7 de octubre, recordemos que la situación en Gaza, para quien no lo entienda, Gaza, una vez tomado el poder por Hamas, tras este golpe de Estado en 2006, en 2007 toma el poder, y Israel, tanto Israel como Egipto, implementan un bloqueo total por tierra, mar y aire de los accesos a la Franja de Gaza. Entonces, Hamas asume todo el poder, pero en la sombra también existe otra fuerza que es la Yihad Islámica Palestina. Y Hamas, que ha intentado durante todos estos años establecer una especie de ecuación de fuerza con Israel, a pesar de que está a años luz de tener la misma fuerza militar, ha sido capaz de, a través de estas ofensivas, estos lanzamientos de cohetes y la posterior respuesta militar israelí, alcanzar situaciones de tregua y a partir de ahí lograr ciertos logros estratégicos para beneficio de Hamas. Hamas, durante los años previos al 7 de octubre de 2023, diría que durante los 2 años anteriores, trató, y aquí es donde Israel cayó en la trampa, ¿no? Trató de venderse como una fuerza que ha aceptado cierta moderación, que no está interesada en reanudar conflictos, enfrentamientos militares con Israel, para así permitir ¿no? una mayor prosperidad a la Franja de Gaza, más tranquilidad, un paulatino levantamiento de este cerco, es decir, que jamás fuera paulatinamente considerado como una fuerza legítima de gobierno, ¿no? Entonces, la yihad islámica asumió el rol de mantener la tensión armada. Incluso diría que 2 de las últimas rondas de enfrentamientos, de estas miniguerras o escaladas de tensión, o como le queramos llamar, fueron protagonizadas exclusivamente por la yihad islámica y jamás se mantuvo al margen. Es un poco cínico al final decirlo, porque Gaza es un territorio pequeño y todo acaba estando bajo tutela y control de Hamas, pero sí que es cierto, Hamas mantuvo a sus milicianos, a sus baterías de misiles, etcétera, al margen de estas rondas de violencia. Cuando la yihad islámica, incluso esto suscitó ciertas tensiones entre los dos grupos, porque la yihad islámica nunca ha aceptado esta premisa de mantener cierta contención, por así decirlo. Podríamos decir que tiene un elemento incluso más fundamentalista o más radical, si es que es posible todavía, respecto a Hamas. Y la yihad islámica palestina ha ganado también cierta adhesión o cierta popularidad entre gente joven, muy joven en Cisjordania. No solo la yihad islámica, sino incluso grupos armados de nueva creación, como ocurrió en Nablus en los últimos años, se llamaban
La traducción en español sería algo como la guarida de los leones o algo así, que al final era una constelación de jóvenes armados que tal vez algunos procedían de la yihad islámica, otros de Hamas, otros por lo que sea, se alistaban a estos nuevos grupos que se ponían de moda entre la juventud palestina como nuevos referentes que lideran ataques armados contra objetivos israelíes. Ahora quiero que pasemos a hablar de la FPLP, la Organización Palestina Marxista. Ofer, ¿cómo se crea y cuál es su ideología? Bueno, la FPLP, que estamos hablando también es de los primeros, ¿no? Grupos que nacen para defender la causa palestina junto con Fatah en los años 60-70. De nuevo, ahora no te sabré decir la fecha exacta, tengo tantas fechas en la cabeza que prefiero no meter la pata, ¿no? Pero la FPLP, que a día de hoy sigue existiendo, aunque tiene una influencia, diría yo, marginal en la calle palestina, sobre todo hay líderes palestinos como George Habas, está la mítica terrorista, convertida luego en líder del FPLP, Leila Khaled. El FPLP, digamos que importa el elemento tan de moda, ¿no? En los años 60 de los grupos revolucionarios marxistas, sobre todo de Latinoamérica, ¿no? De Nicaragua, de Bolivia, la imagen, ¿no? Que había entonces entre la juventud revolucionaria mundial, el Che Guevara, ¿no? Este elemento de que mediante la sublevación, la resistencia, la fuerza armada, este tipo de grupos serán capaces de hacer frente a lo que ellos consideran regímenes coloniales ilegítimos, allá donde sea que llevan a cabo su lucha, ¿no? Y el FPLP sí que gana notoriedad y atención mediática, como explicaba antes, junto con Fatah, por liderar esta campaña de atentados terroristas, no solo en suelo israelí, sino también en el extranjero. El FPLP es responsable de haber desviado vuelos de El Al a Algeria y mantener ahí a decenas de pasajeros judíos rehenes durante días, de desviar un vuelo a Damasco por famosas operaciones. Hoy en día es un grupo marginal, idealizado tal vez por algunos elementos de la extrema izquierda occidental, pero en la calle palestina sus ideas, a mí me hace gracia cuando algunos elementos muy despistados de la izquierda occidental que apoyan la causa palestina reivindican esta, ¿no? Una Palestina laica y socialista y este ideal apenas lo verás y apenas existe más allá de algunos círculos intelectuales palestinos, ¿no? En las grandes ciudades, pero son ideas muy poco conectadas con la calle palestina y la reivindicación palestina a día de hoy. Pero bueno, no hay que quitarle responsabilidad. El FPLP, como el resto de facciones armadas, participan también de la matanza del 7 de octubre, porque al final jamás en Gaza mantiene una especie de, llamémoslo, mm, comité de guerra o comandancia o lo que quieras, donde participan representantes de todos los grupos armados palestinos, entre ellos el FPLP, y integrantes de todos ellos son partícipes, ¿no? Del peor atentado terrorista que sufre Israel en su historia, del asesinato de 1.200 personas en un día, el secuestro de otras 250, por cierto, todavía casi 50 en manos, ¿no? de Hamas en la Franja de Gaza mientras estamos hablando. Por tanto, aunque no tenga la relevancia que tal vez tuvo en la década de los 70, en los 80, pues sigue siendo parte del panorama político armado palestino a día de hoy. Y en cuanto a la arena internacional, para hacer un poco de orden a nuestros oyentes, ¿podrías contarnos qué países respaldan a cada una de estas cuatro facciones, si es que tienen algunas de ellas apoyo internacional? Bueno, lo vemos. La autoridad palestina, bajo el liderazgo de Fatah, lo vemos en los últimos días, pero hay este último incidente diplomático donde parece ser que representantes de la autoridad palestina han sido vetados de ir a la ONU. La autoridad palestina sigue siendo vista por la comunidad internacional, por Occidente, Francia, Gran Bretaña, Reino Unido, Alemania, quien sea,
como el representante legítimo del pueblo palestino. Por tanto, la autoridad palestina es quien tiene más apoyos a nivel formal, ¿no? De países aceptados y vistos con buenos ojos, ¿no? Por el grueso de la comunidad internacional, de Occidente, del mundo liberal, etcétera, etcétera, precisamente porque eh, a ver, Mahmoud Abbas, aunque se le pueda achacar muchas cosas en su contra, como que como que mantiene, por ejemplo, un gobierno autocrático, no convoca elecciones desde 2005, su mandato terminó en 2009, pero a nivel de la relación con Israel, Abbas lo ha dicho y repetido, su voluntad, su expresa voluntad negociadora con Israel, ni en los peores tiempos, incluso cuando Israel ha estado llevando a cabo operaciones militares muy duras en Cisjordania, nunca ha cortado definitivamente el vínculo de seguridad entre las fuerzas de seguridad palestina y el ejército israelí. Por tanto, por su postura y sus acciones sigue siendo y visto, como decía, como una entidad legítima a ojos de la mayoría de países del mundo. Jamás, por su parte, ha tenido dos grandes patrones. Uno es Irán, quien la ha armado, y otro es Qatar, quien la ha financiado, ¿no? Y aquí también debemos poner un punto de criticismo y de ver la realidad tal como es, ¿no? Quien ha permitido la entrada de millones de dólares mensualmente durante años ha sido Israel, bajo aprobación de su gobierno y de su primer ministro Benjamin Netanyahu. Una estrategia que cargos de seguridad involucrados en esta materia llevaban alertando que era muy peligrosa. Meter millones y millones de dólares cada mes en la franja de Gaza controlada por Hamas, que esos millones de dólares fueron evidentemente usados para financiar la maquinaria de guerra que después nos explotó en la cara, pues evidentemente no parece ser que haya sido una brillante estrategia. Entonces, estos han sido eh, Irán con las armas, Qatar con el dinero, Turquía también con cierta cobertura diplomática, ¿no? En Turquía y en Qatar es donde fundamentalmente el liderazgo de Hamas ha estado establecido durante todos estos años y desde donde ha operado muy bien acogido, ¿no? Y en plena libertad, ¿no? Los dos otros grupos es menos relevante, ¿no? La Yihad Islámica, como decía, sí que es financiada y armada por Irán desde sus inicios, y el FPLP es residual, no tiene ningún tipo de, más allá de apoyos en estos sectores de la extrema izquierda, como decía, no hace falta ni rascar demasiado porque es irrelevante en el destino de este conflicto a día de hoy. Lo importante para mí a día de hoy, el actor internacional más poderoso con capacidad de influencia en los asuntos internos palestinos y por tanto en el devenir del conflicto palestino-israelí es Qatar, donde, recordemos, se está negociando hace prácticamente 2 años o se han negociado las continuas treguas, donde se negocia la posible liberación de rehenes con un régimen que juega a dos caras, no solo en este conflicto, sino en todo el mundo, ¿no? Y lamentablemente vemos también cómo elementos de la oficina del primer ministro de Israel también parece que han estado directa o indirectamente involucrados con Qatar, recibiendo generosos pagos a cambio durante años de blanquear la imagen de Qatar en el mundo, empezando por el Mundial de Fútbol en 2022 y en una situación muy anómala donde gente muy cercana al primer ministro de Israel ha estado jugando un rol doble. Todo esto ha perjudicado. Qatar tiene una agenda de extender su influencia no solo en Oriente Medio, sino en todo el mundo, muy grande. Es un elemento desestabilizador y peligroso y actualmente es, diría yo, quien tiene mayor influencia sobre el devenir de la causa palestina y no creo yo que sea muy bueno. Como dijiste hoy, ¿crees tú que Hamas ya no tiene la mayoría de apoyo en la calle palestina? En Gaza se escucha que hoy en día hay hamulas que quieren tomar el poder de Hamas. Para que el público entienda, ¿puedes contarnos qué son las hamulas, cuál es su importancia en la sociedad palestina y cuál es la posibilidad de que verdaderamente haya otro grupo que surja, otro grupo nuevo que surja para tomarse el poder en la franja de Gaza? Y hay una especie de piloto, ¿no? De estos, las Hamulot que dicen son como clanes familiares, al final son
mafias, hablando en plata, ¿no? Clanes familiares armados que durante años han mantenido cierto control sobre ciertos barrios, ciudades, campos de refugiados en la Franja de Gaza y mediante a su poder pues han sido capaces de acumular cierta riqueza, gestión de negocios, ¿no? Gestión de, a partir de la guerra, pues también gestión de ayuda humanitaria. No toda la ayuda humanitaria es robada por tipos armados de Hamas. Algunos vídeos que vemos de hombres armados encima de los camiones son miembros de estas Hamulot, que son grupos armados que en algunos casos incluso están enfrentados con Hamas, ¿no? Israel hizo un experimento de intentar poner un poco al frente de la gestión civil de los asuntos en el este de Rafah, al sur de la Franja de Gaza. Intentó traspasar el poder a uno de estos grupos, lo cual no parece tampoco una fórmula muy exitosa, porque no dejan de ser grupos criminales, ¿no? Es decir, tú estás poniendo a mafiosos al frente de gobernar un territorio totalmente destruido, pero tiene un elemento a favor que, como decíamos, son en algunos casos contrarios al gobierno de Hamas. Estos grupos durante años, décadas, diría yo, han controlado pues, negocios sobre todo ilegales, ¿no? Como el tráfico de drogas y otros tipos de negocios ilegítimos en Gaza. Y algunos de ellos con un elemento muy peligroso, con una ideología salafista, extremista, más allá de Hamas incluso, cercana a los postulados del Estado Islámico, que por cierto son grupos que jamás ha intentado o ha reprimido durante años porque los ha visto como una amenaza a su propio régimen, ¿no? No por no por un temor a su ideología islamista, sino por eso, ¿no? Por verlos como una amenaza a su propio control del territorio. Ya para terminar, Ofer, si hipotéticamente hubieran unas elecciones justas y democráticas en cada uno de estos territorios, ¿quién ganaría el poder allí hoy? Es muy difícil saberlo. A ver, de vez en cuando hay un centro de opinión pública palestino que saca encuestas de opinión. Creo que jamás a día de hoy tiene la popularidad bajo mínimos. De nuevo no te voy a dar cifras porque no las tengo delante. Creo, si no recuerdo mal, creo que poco más del 5% hoy en día daban apoyo a Hamas. Hay que entender que en Gaza, aunque la prensa internacional no haya hablado demasiado, han habido manifestaciones a favor de parar la guerra y en contra de Hamas, aunque eso suponga jugarse la vida, porque jamás brutaliza a las voces disidentes en la Franja de Gaza. A mí me costaría mucho asumir que si hubieran unas elecciones, que es impensable que haya unas elecciones el día de mañana. Ha de pasar muchísimo y se ha de primero reconstruir el territorio, etcétera. Han de pasar muchas cosas antes de que se puedan hacer unas elecciones libres y democráticas en la Franja de Gaza. A mí me costaría mucho pensar que jamás lograra ganar, o al menos ganar sin trampas, estas elecciones. Y por otro lado, Fatah tampoco es una alternativa, el Fatah actual. Cuando Joe Biden, la administración Biden todavía estaba al cargo y estos elementos de la sociedad israelí que te decía yo, que insistían en la necesidad de proponer una alternativa de gobernación para Gaza, hablaban de una autoridad palestina renovada. Es decir, permitir o facilitar también con cierta no, contribución internacional a que la autoridad palestina, a que los cargos actuales hagan un paso al costado, por así decirlo, y elementos dentro del escenario político palestino, tanto en los territorios palestinos como en la diáspora. Hay elementos como Mohamed Dahlan, que es un opositor a Abbas dentro de Fatah, que está actualmente en la diáspora en Dubái, si no me equivoco, es visto como una posible alternativa, una cara, una voz más unificadora dentro de la calle palestina, como este. Se especula también con el mítico Barghouti, ¿no? Fue uno de los principales instigadores de los atentados terroristas en la Segunda Intifada, que cumple 5 cadenas perpetuas en las cárceles israelíes y a quien los palestinos ven como el Mandela palestino, ¿no? Como un líder que a priori parece ser que durante los años en las cárceles de Israel ha conocido muy bien a la sociedad israelí, habla un perfecto hebreo, dice haber renunciado a la tesis de la lucha, de la resistencia violenta contra Israel y al que muchos ven como un posible futuro líder palestino, sea este o otro. Está claro que los palestinos necesitan liderazgos políticos renovados, con ideas diferentes, porque al final lo peor para el pueblo palestino es que desde fuera son vistos también, tristemente nosotros, los israelíes, monocolor, ¿no? Como un ente
absoluto, ¿no? Solo como fanáticos de Hamás o poco más, y la realidad está muy alejada de eso. Muchas gracias, Ofer. De verdad que ha sido súper interesante charlar contigo hoy. Muchas gracias a ti, a Debbie, y a la orden a su disposición para futuras charlas, y esperemos que también en el futuro en circunstancias un poco mejores y esperanzadoras para israelíes y para palestinos y para el mundo en general. Muchas gracias por escuchar. Espero ahora vean una imagen más completa y clara sobre las facciones internas en... Muchas gracias por escuchar. Espero ahora vean una imagen más completa y clara sobre la política interna de los palestinos. Espero que tengan una linda semana y nos vemos en la próxima.